Hola, yo les voy a explicar sobre la exposición número 3, que nos pide que analicemos de los numeral 4 hasta el numeral 6 del artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador, que nos dice: el principio 4 del artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador dice que a trabajo de igual valor corresponde igual remuneración. El alcance de este artículo se enfoca hacia todos y cada uno de los modelos laborales. A pesar que la estructura de la oración que define este artículo no es la suficientemente clara, se puede entender que la remuneración, salario o sueldo que puede recibir un empleado, sea este público o privado, debe ser equivalente a sus funciones o actividades solicitadas por el empleador. Una de las pequeñas sugerencias que nos pidió el docente es ver si esto se aplica en nuestro país. Dice, bueno, si se hace un breve paneo de la realidad actual en nuestro país, se pueden notar claramente dos sectores muy definidos. El primer sector corresponde al sector público. Este representa a la propiedad pública y a su vez es representado por el Estado a través de distintas instituciones. En estas instituciones es notable el cumplimiento de este literal, pues, por citar un ejemplo, el personal de limpieza es remunerado con el salario básico regulado año a año por el Ministerio de Trabajo, que actualmente en el año 2001 se fijó en $400. Este es un salario diferente al que percibían los empleados que conformaban la estructura administrativa, es decir, reciben un salario de acuerdo a sus cargos. El segundo sector corresponde al sector privado. Este sector es aquel que lucra por sus actividades comerciales, ya sean estas obras, bienes o servicios. Este sector marca una gran diferencia, puesto que es verdad que existen empresas que cumplen con lo que exige la ley, pero existen también empresas, en su gran mayoría, que no cumplen. Muchas empresas contratan personas y le designan sus actividades sin tomar en cuenta su nivel académico. Por supuesto, como es de esperarse, su salario también es impuesto a su conveniencia. La falta de control y corrupción hace posible todas estas irregularidades. Dice, en el literal 5 nos dice que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado, propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. El alcance que tiene este numeral es hacia el sector laboral, sea público o privado. Toda persona que trabaje debe realizarlo en un sitio que cuente con las medidas mínimas de seguridad e higiene, que puede garantizar la salud de éste. Refiriéndose al numeral 5, actualmente el Estado ecuatoriano controla de manera estricta en qué ambiente laboral sea el adecuado para el trabajador del sector público, mientras que para el sector privado no existen tantos controles y en algunos pueden visualizar la falta de un ambiente laboral que brinde la seguridad necesaria para garantizar la salud e integridad de los trabajadores. En el inciso 6 nos dice que toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral de acuerdo con la ley. El alcance de este artículo se enfoca hacia todos y cada uno de los modelos laborales. Los empleadores deben garantizar el derecho al reintegro laboral después de un accidente o enfermedad sufrida por el empleado en su empresa, sea pública o privada. En este sector público es infalible el cumplimiento de este principio. Hay muchas personas que avalan su cumplimiento
En Internet existen muchas versiones de personas que han sufrido algún tipo de accidente y han sido reinsertadas a sus lugares de trabajo para cumplir con sus contratos. Así también hay muchas versiones que se refieren a empleadores del sector privado como infractores de este principio. En su gran mayoría de los casos, los empleados ni siquiera tienen firmado un contrato con sus empleadores y mucho menos son afiliados al Seguro Social, lo que facilita al empleador a prescindir de los servicios del empleado sin amonestación alguna. Por eso se debería implementar una estructura de control correcta para minimizar estos casos. Una de las sugerencias que nos hace el docente es comparar este artículo con la Constitución del vecino país. Dice: comparación del artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador con la Constitución Política de Colombia. Podemos decir que en este artículo 326 de la República del Ecuador se expresa de manera muy específica el derecho que tienen las personas al trabajo, donde se redacta detalladamente aspectos como remuneración en ambientes laborales, creación de asociaciones o gremios, etc. También podemos decir que en la Constitución del Ecuador la encontramos mejor detallada y más específica, referente a cada artículo de dicha Constitución, en especial al mencionado cuestión como es el del derecho del trabajo. Sin embargo, en la Constitución de Colombia, a partir de este marco normativo se plantea un concepto de trabajo que en un enfoque de derechos humanos debe necesariamente de elucidarse desde dignidad del ser humano. Por consiguiente, se refiere la noción conceptual no solo el derecho al trabajo, sino el derecho al trabajo digno. Además, es necesario aclarar qué significa tener derecho al trabajo, por lo que se esbozarán las componentes o elementos de contenidos básicos de este derecho en su concepción individual y se procurará relacionar las principales obligaciones básicas a cargo del Estado. Los siguientes artículos que hacen referencia son el artículo 25, el 26, el 39, el 44, el 48, el 53, el 54, el 56, el 58, el 60, el 64, el 94 y el artículo 333. No está apoyado ni sustentado por principios específicos. Ese sería mi exposición de la exposición 3 que nos toca a nosotros los estudiantes, y eso sería todo. Muchas gracias.